Vamos a continuar, hermanos, con nuestro servicio. Para ello les invito a que me acompañen en oración para que demos inicio con nuestro sermón dominical. Padre, una vez más te damos gracias por Cristo nuestro Señor, nuestro suficiente Salvador. Y te suplicamos, Dios, como todos los domingos que se expone de manera pública tu palabra en la congregación, te suplicamos que nos hables hoy con poder. Que tu pueblo, Señor, escuche atentamente tu voz. Que hoy tú puedas, Señor, edificarnos, exhortarnos, consolarnos. Que tú, Señor, reavives. Que tú, Señor, enciendas el fuego de nuestros corazones y sobre todo nos ayudes a magnificar ese don maravilloso que nos has dado, como lo es la oración. A ti la gloria, la honra en Cristo. Por favor, guárdame a mí del error, la herejía. Ayúdame a exponer tu palabra fielmente, Señor, sin adulterarla. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, en la mañana de hoy vamos a continuar con la serie de sermones expositivos sobre el Sermón del Monte. Le pido por favor me acompañe a Mateo capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 12, pero nos concentraremos únicamente en el versículo 7 y en el versículo 8. Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 12. Leo para ustedes la bendita palabra de Dios. Dice el Señor: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En estos versículos, amados hermanos, se establece la tercera parte de este capítulo relativa a la oración, y consta de dos ramas. Primero, un mandamiento para orar, y dos, las razones efectivas para persuadirnos a orar. A menudo, hermanos, es útil comparar pasajes entre sí, ya que las mismas variaciones en ellos resultan complementarias, y complementarias, lo digo, entre sí. Y esto es notablemente el caso en relación con los cuatro evangelios, porque el pasaje que acabamos de leer, ese pasaje que tenemos ante nosotros en Mateo 7, se encuentra también en Lucas 11. Y allí el contexto es diferente, y es instructivo reflexionar sobre ese mismo contexto, porque Lucas 11 comienza con uno de los discípulos pidiéndole al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y esta solicitud no la hace un extraño, noten, no la hace un no creyente, sino uno de sus propios seguidores, uno de sus propios discípulos, lo que significa que los creyentes necesitan ser enseñados por Dios a orar, porque este don maravilloso, este arte sagrado, si podemos llamarlo de esa forma, hay que suplir correctamente y pedir correctamente. Esta es una verdad, y tengo que decirlo, muy humillante para el corazón orgulloso del hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque la oración, que es el ejercicio más simple,
espontáneo del alma de uno como cristiano, es sin embargo una práctica que por naturaleza no es competente para realizar. ¿Qué quiero decir con esto? Que ninguna escuela humana puede calificarlo para esta tarea santa de sentarnos a orar. Nadie sino el Señor puede enseñarnos a hacerlo de manera no farisaica ni cognitiva, sino de manera experimental y de manera eficaz. ¿Cómo obtener el oído de Dios y llamar lluvia de bendiciones sobre él y los demás? Pero tampoco debemos suponer, hermanos, que esta petición, Señor, enséñanos a orar, que vemos en Lucas 11, se adapta solo al caso de un nuevo creyente o de una persona que está comenzando en la fe. Es cierto que es una petición muy apropiada y necesaria para que los que están comenzando en la fe, ¿cierto? Puedan de alguna manera fortalecerse en la fe. Pero hay menos necesidad de instarle a hacerlo que alguno de sus hermanos con más tiempo en la fe. Recuerden cuando usted llegó al Evangelio, esa pasión, ese deseo por orar, por estar siempre en la presencia del Señor, era algo diario, era algo casi que todo el tiempo. Por desgracia, con mucha frecuencia, cuando vamos acumulando años en la fe, hermanos, también viene acompañado por lo general de un mayor orgullo y de autosuficiencia. ¿Cuántos que tienen el don de la elocuencia y el lenguaje fluido y rápido para memorizar las expresiones que otros usan en sus devocionales, se van a sentir heridos si cualquiera les sugeriría o les sugiera que tiene necesidad de clamar, Señor, enséñanos a orar? En nuestras iglesias hoy es casi que un insulto que alguien pudiera pedirle a otro el favor de que le enseñe a orar, porque, repito, estamos llenos de orgullo y de autosuficiencia. Sin embargo, tal es el caso que la persona más vieja en la fe, que lleve más años en la fe, tanto esa persona como el que está comenzando en la fe, necesita que se le muestre el camino del Señor de manera más perfecta. Por eso es que el apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 8, versículo 2, si alguno piensa que sabe algo, todavía no sabe nada como debiera saberlo. De manera que el crecimiento en la iglesia, amados hermanos, no es evidencia en el crecimiento en la altivez, sino en el aumento de la humildad, en el aumento de la piedad. El creyente más profundamente instruido es el más consciente, tiene que ser el más consciente de su necesidad de ser enseñado. Una gran parte de la sabiduría consiste precisamente en la conciencia de la ignorancia. El Señor, nuestro Señor, respondió a esta petición de su discípulo al proporcionar ¿qué? Al proporcionar amablemente, en amor, un breve modelo que nos gusta considerar como la oración familiar, el Padre Nuestro, pero luego apareció para anticipar las preguntas. ¿Y cuáles son esas preguntas? Hombre, ¿Dios realmente nos responderá? ¿Cuál es el diseño real de este ejercicio, de esta práctica de orar? ¿Está diseñado solo para nuestro bien interior o realmente trae bendiciones exteriores, materiales de lo alto? O sea, esta práctica acaba con el beneficio que obra en nosotros o realmente mueve la mano de Dios. Son preguntas que por lo general siempre nos hacemos, pero la respuesta, aunque en forma de parábola, está expresada con gran claridad y fuerza. El Señor nos dice que es respondida, porque todo el que busca encuentra. Ahora bien, así como la impertinencia ciertamente afecta a los hombres, la seriedad y la persistencia seguramente obtendrá una respuesta de Dios. Así que no es cosa vana que supliquemos
ante el trono de la gracia. Nuestras oraciones no se pierden en el aire ni se dedican meramente a nosotros mismos. Pedir es atendido con recibir, buscar con encontrar, y llamar lleva ¿a qué? A abrir. Es decir, que se establece una conexión entre el decreto de Dios, ese decreto divino, y la oración del creyente, entre las peticiones que suben de la tierra y las misericordias que descienden del cielo. Parece extraño que tantos hayan perdido el significado de esa clara palabra en Lucas 11. Por eso quiero que lea conmigo Lucas capítulo 11, versículos 5 al 8. Dice el Señor, y les digo, ¿quién de vosotros tendrá un amigo e irá a él a medianoche y le dirá, amigo, préstame 3 panes, porque ha venido un amigo mío en su camino y no tengo nada que ponerle delante de él? Y él desde adentro responderá y dirá, no me molestéis, la puerta ya está cerrada y mis amigos están conmigo en cama. No puedo levantarme para dártelo. Te digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Ahora bien, en esa parábola, hermanos, se nos enseña algo más que la necesidad y el valor de la perseverancia en la oración, sino también el estímulo serio en hacerlo. Analicemos sus detalles. ¿Por qué se disgustó él buscando ante la petición que él se le presentó? Porque no fue hecho por un pariente cercano, sino simplemente por un amigo. Porque el suplicante, la persona que suplica, no pedía en su nombre, sino en el de otra persona. Porque se presentó en el momento más inoportuno e inconveniente, porque no se trataba de una necesidad urgente y apremiante, sino simplemente de un poco de pan. Pregunto, ¿a quién se le ocurriría molestar a alguien a medianoche para pedirle comida prestada para otro? Pues Cristo nos muestra la disposición natural de nuestro corazón egoísta en tales circunstancias. Por eso vemos en el pasaje donde dice claramente, no me molestes, no puedo levantarme y dártelo ahora. Sin embargo, debido a que la solicitud se repitió y la persona fue insistente, la persona fue bastante perseverante y suplicante, no aceptó una negativa, y la persona, dice el Señor, se levanta. Ahora bien, aunque Cristo no extrajo formalmente, hay un micrófono abierto, por favor. Aunque Cristo no extrajo formalmente la conclusión específica aquí, como lo hace en el versículo 13, hermanos, cuán bendito es que la fe sí lo haga. ¿Por qué? Porque aquel a quien el cristiano suplica es más que un amigo. Aquel a quien usted pide y yo pido es más que un amigo, sino que es nuestro Padre Celestial. Lejos de haber alguna resistencia o reteciencia, por decirlo así, en Él para suplir todas nuestras necesidades, todas las necesidades de sus hijos. Él, dice Santiago en el capítulo 1, versículo 1, que Él da a todos abundantemente y sin reproche. Tampoco podemos acudir a Él, tampoco podemos acudir a Él en cualquier momento inoportuno. ¿Por qué, hermanos? Porque Él no se adormece ni se fatiga. En todo momento podemos dirigirnos al trono de la gracia. Además, hermanos, es nuestro privilegio poner delante de Él nuestras necesidades más pequeñas. Por eso he llamado a este sermón buscando gracia, buscando gracia. ¿Deberíamos o dudaríamos nosotros, hermanos, en pedirle a un hombre de prominencia y de importancia
una mera bagatela, o sea, cosas pequeñas como si Él no pudiese suplirlas, sabiendo que detestaría molestarse con eso, pero en todo, con la oración y con la súplica, siempre el Señor nos muestra que sean conocidas nuestras peticiones delante de Él. Es la invitación real emitida al Santo para que lo honramos o lo honremos, reconociéndolo como el gobernante de todo, el proveedor universal. Entonces nuestro Señor declaró claramente en este pasaje de Mateo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá, que es precisamente lo mismo que nuestra porción presente en el Evangelio de Mateo. Si el acudir, hermanos, a un simple amigo en el momento oportuno, pidiendo pan material para otro, recibió una respuesta favorable, yo pregunto, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, para quien no hay inconvenientes, dará socorro espiritual a todos nosotros que somos sus hijos? Aquí está el corazón de Dios revelado con el dador listo y generoso, cuya plenitud no se puede agotar y cuyas palabras su pueblo no debe escatimar. Su pueblo debe ir con ese corazón esperando recibir. En nuestra ignorancia y en nuestra miopía, mis hermanos, a menudo le pedimos a Dios lo que sería para nuestro mal. Por eso Santiago siempre dice: pedís y no obtenéis porque pedís mal. Porque pedís ¿para qué? Para vuestros deleites. Siempre somos dados a pedir lo que no nos conviene. Siempre somos dados a pedir lo que nos hace daño. Pero en su misericordia, por eso Dios lo retiene y simplemente no nos escucha o se niega en darnos aquello que nos va a hacer daño. No así actúa con los impíos. No así actúa con los impíos. Los incrédulos pidieron, por ejemplo, los incrédulos israelitas pidieron carne en el desierto y Dios les concedió ese pedido. Pero mientras aún tenían la comida en sus bocas, vino sobre ellos la ira de Dios. Es decir, una generación posterior, el pueblo de Israel deseaba un rey. ¿Y qué pasó? Se lo dieron en su ira. Así también se concedió a los demonios, de hecho, cuando le pidieron al Señor Jesucristo que no los mandara al abismo, sino que los dejara entrar en esa piara de cerdos. Así que no ocurre lo mismo con los impíos. Dios les otorga aquello que les hace daño. ¿Para qué? Para que puedan acumular ascuas sobre sus cabezas para el día de juicio. Pero no con nosotros. No con nosotros. Así que es muy importante que se tenga en cuenta la salvedad mencionada anteriormente, porque en algunos círculos se dan las ideas. Está un micrófono abierto. Hermanos, está un micrófono abierto, por favor. Gracias. Entonces es importante que se tenga en cuenta lo que hemos hablado anteriormente, porque en algunos círculos se dan las ideas más toscas sobre este tema y toman Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8 al pie de la letra. Algunos creen que pues simplemente es el pasaje más de magia donde simplemente se le puede sacar a Dios todo lo que uno quiera. Algunos han deducido el absurdo principio de que podemos obtener cualquier cosa que queramos de Dios con solo pedirlo, siempre que lo pidamos con fe. Y por pedir con fe, hermanos, significa solo esforzarnos hasta llegar a la firme convicción de que las peticiones serán concedidas.
Y muchos de nosotros caemos en eso. Caemos en eso y empezamos a pedir cosas que realmente no son para nuestra edificación. Pero esa sola palabra, cuando el Señor dice dar buenas cosas a los que le piden, inmediatamente elimina ese fantasma de que podemos recibir todo lo que queramos. No, el Señor es claro en decir que el Señor va a dar buenas cosas a los que le piden. Pedir con fe entonces requiere que nos aferremos y supliquemos ante Dios una de esas propias promesas. No es una expectativa de que Él nos concederá todo lo que podemos demandar, sino una seguridad de que Él otorgará todo lo que se comprometió a dar. ¿Por qué? Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 14, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no a la nuestra, sino a la suya, como está reservada en las Escrituras, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y solo pedimos según su voluntad. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros oramos así? ¿Cuántos de nosotros le decimos, Señor, si es tu voluntad, por favor, Señor, necesito esto, por favor, Señor, concédenos esto, si es solo tu voluntad? Porque es allí donde donde marcamos la gran diferencia. No es lo que yo quiero, Señor, es según tu voluntad. Si es tu voluntad, pero si no es tu voluntad, Señor, no lo concedas. Cuando pedimos con fe estas cosas, que Él sabe que serán buenas para nuestro bien, Él las concede. Como decía el puritano John Bradford, el mártir, voy a citar la declaración de este hermano. Dice, la oración es una apertura sencilla, sincera, humilde y ardiente del corazón ante Dios, en la que pedimos cosas necesarias o damos gracias por los beneficios recibidos. Y yo pregunto, ¿y qué es lo que el cristiano o todo cristiano necesita más urgente y constantemente, sin lo cual es imposible mejorar o usar correctamente todos los demás beneficios y privilegios? ¿Qué es eso que realmente nosotros necesitamos? ¿Acaso no es la gracia de Dios en nuestras vidas? ¿Acaso no es esa gracia que enciende cada día nuestros corazones, que nos ayuda a que nos podamos mover cada día en perseverancia en sus estatutos? ¿No es acaso esa gracia esclarecedora, esa gracia que nos fortalece, esa gracia que nos santifica? Eso es, hermano, lo que nosotros realmente necesitamos. ¿De qué vale, por ejemplo, el conocimiento a menos que no sea santificado para nosotros? Lo hemos visto todos estos meses en la escuela dominical. Muchos de los grandes herejes y muchos de los grandes detractores del evangelio son hombres intelectuales, son hombres con una capacidad intelectual increíble. Pero ¿de qué sirve ese conocimiento a menos que sea santificado? ¿Qué significan los talentos a menos que estén dirigidos espiritualmente? De nada le sirve a un hombre ser el mejor en lo que hace si eso no está dando gloria a Dios. Y por esta gracia debemos pedir desde un sentido de necesidad, suplicando confiadamente a Dios por su provisión. Por esa gracia debemos buscar. Por eso el Señor dice buscar con cuidado y diligencia, como lo que falta, como que realmente deseo hallarlo, que se sienta de gran valor. Señor, yo lo necesito, lo buscas. Por esa gracia debemos llamar a la puerta. Es decir, debemos pedir y buscar con fervor y constancia
presionando nuestra demanda con fervor y persistencia, perseverando a pesar de las demoras, a pesar de las oposiciones y las decepciones, continuando en oración hasta que nuestra petición sea concedida. Hermanos, es que estamos tan mal acostumbrados en que todas las cosas siempre las queremos para cuando a nosotros se nos dé la gana. Si nosotros oramos por algo y no encontramos respuesta inmediata, automáticamente nos entristecemos, automáticamente nos da o caemos en un estado de insatisfacción, en un estado de depresión. No somos buenos perseverando, no somos buenos en tratar de esperar en el Señor, en que el momento en el que Él lo decide es el momento correcto, no en el que nosotros deseamos que lo sea. Hay un pedir, es mera formalidad. Hay personas que piden simplemente por pedir, y ese pedir de mera formalidad no logra absolutamente nada. Si el mismo suplicante, es decir, esa persona, usted y yo, estamos arrodillados ante el trono de la gracia suplicando, apenas podemos recordar un poco después de lo que pedimos, eso significa que pedimos por pedir, por mera formalidad. Yo pregunto, ¿cómo podemos recibir entonces respuestas? ¿Cómo? Si una madre experimenta de alguna manera y conoce la diferencia entre que un niño pida por el mero hecho de pedir y hacer una petición caprichosa, y cuando realmente el niño tiene una necesidad y se acerca a su madre, la madre discierne inmediatamente qué es lo que realmente su hijo necesita. Los padres podemos saber y discernir cuando nuestros hijos piden por capricho, por mera formalidad, simplemente por pedir, y cuando realmente lo necesitan. Nosotros sabemos discernir la necesidad de nuestros hijos. Ahora yo pregunto, ¿cuán infinitamente más nuestro Padre omnisciente? ¿O acaso nosotros podemos imponerle a nuestro Padre omnisciente las cosas? Así también hay una búsqueda que es meramente mecánica, y por supuesto el resultado es infructífero. Cuando nos acercamos al trono de la gracia simplemente a pedir por mera formalidad, pues hermanos, ¿qué obtendremos? Nada. ¿O podemos acaso engañar a nuestro Padre? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Nos esforzamos muy poco. La verdad, nos esforzamos muy poco en buscar algo que consideramos una mera bagatela. Pero cuando un objeto se valora mucho, de verdad que usted le encuentra ese valor precioso, usted lo aprecia mucho, entonces lo buscamos con verdadera diligencia. ¿O quién de ustedes de verdad sabe que en su casa hay un tesoro enterrado de $1,000 millones, por ejemplo? No se aferrará a buscarlo con diligencia, a saber que el tesoro cuesta 5,000 pesos. Tengo la plena seguridad que la búsqueda será muy distinta. De la misma manera, hermanos, se requiere algo más que un pedido ferviente y una búsqueda diligente. Por eso el Señor dice, llamad. Hay que llamar a la puerta. Sugiere precisamente una intensificación de uno y una continuación del otro. Si al principio no lo conseguimos, debemos intentarlo y de nuevo intentarlo. ¿Qué palabra es esa? Por eso en Isaías capítulo 62, en el versículo 6, dice, vosotros que hacéis mención del Señor, no os calláis y no le deis descanso, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello
con toda perseverancia. Eso nos lo dice Pablo en Efesios. Hermanos, los muros de Jericó no se derrumbaron la primera vez que fueron cercados, ni el amado apóstol obtuvo seguridad consoladora del Señor la primera vez o la segunda vez que le rogó que le quitara el aguijón en la carne. Bástate mi gracia, y no sabemos cuántas veces más el apóstol Pablo oró para que el Señor le quitara el aguijón en su carne. Hermanos, lejos de ser algo incorrecto, que ya no pida repetidamente el mismo objeto o la misma necesidad, se le exige que sea inoportuno. Si se pregunta por qué, yo pregunto, ¿requiere Dios de verdad tal importunidad de su pueblo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y se puede dar incluso varias respuestas a ello. Primero, y negativamente, no es que nosotros tengamos que vencer cualquier renuncia de parte de Dios, porque Él está más dispuesto a dar que nosotros a buscar sus bendiciones. Solo lo buscamos cuando nos conviene. Esa es la triste realidad. Él está más dispuesto a dar que nosotros a buscar sus bendiciones. Si a saber por nosotros mucho más abundante de lo que pedimos o pensamos. Menos aún porque Él nos tentaría. Por tanto, el Señor esperará para que nosotros podamos suplicar de una manera correcta. Pero también, hermanos, desde un lado positivo, para que podamos dar prueba de nuestra seriedad en oración. Cuando alguien nos pide cualquier cosa y encontramos que una sola negativa es suficiente para deshacernos de él, pues nosotros vamos a concluir que no estaba muy ansioso por eso que estaba buscando. Pero supongamos que un hombre de negocios llega tarde a su oficina y su secretaria principal anuncia que un extraño lo ha estado buscando para una entrevista, que no puede desanimarlo, que ha esperado durante horas y horas y ha decidido lograr su objetivo. Entonces, créanme que ese jefe va a entender que esa persona que quiere entrevistarse con él realmente necesita el trabajo, a aquel que duró unas pocas horas esperándolo y se fue. Tal intensidad, hermanos, y tal perseverancia agradan al Señor. Recuerde los primeros días de su conversión. ¿Cuántas horas pasaba en oración? ¿Cuántas horas estaba frente al trono de la gracia? ¿Cuántas horas se deleitaba hablando con su Padre Celestial? Recuerde eso, recuerde los primeros días de su conversión, cuando ese primer amor era intenso. Intenso. Porque Jeremías, por ejemplo, en el capítulo 29, versículo 13, dice, me buscaréis y me hallaréis. Que me buscaréis con todo vuestro corazón. Y debo preguntarles, ¿lo hacemos hoy, hermanos? ¿Lo buscamos con todo nuestro corazón? Esa respuesta solo puedes darla tú, en tu interior, y responderle a Él con sinceridad. Señor, de verdad yo te busco con todo mi corazón. ¿Qué pasó con mi primer amor? Porque ya no anhelo buscarte como antes. Así que, hermanos, se requiere de tal importunidad para la prueba de nuestra fe. Un corazón incrédulo pronto se desanima, o la oposición del hombre o la demora de parte de Dios, y el espíritu de oración se apaga rápidamente. Pero no sucede lo mismo con aquel que confía, con aquel que tiene fe, porque la fe tranquiliza el alma. Cuando está pidiendo, sabe que debe esperar en el Señor. Por eso, por ejemplo, el Salmo 27 que pusimos el domingo pasado
en el sermón decía: espera en el Señor, sé valiente y Él fortalecerá tu corazón. Espera en el Señor. O yo pregunto, hermanos, ¿cómo fue probada la fe de aquella mujer cananea? ¿Se acuerdan? Ella clamó: ten piedad de mí, oh Señor. Eso fue lo primero que hizo. Y se nos dice que Él no le respondió ni una palabra. Nuestro Señor no le respondió ni una sola palabra. Pero entonces sus discípulos se interpusieron y le rogaron que la despidiera. Pero el Señor dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero noten algo importante: sin desanimarse, esa mujer cananea nuevamente renovó su petición: Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. A lo que Cristo respondió: tal importunidad es necesaria para el desarrollo de nuestra paciencia. Vale, hermanos, cuán tristemente paciente estamos. ¿Qué irá cuando se cruzan nuestras voluntades? ¿Qué pasará o qué terrible rebelión obra en nuestros corazones cuando no recibimos lo que pedimos? Verdaderamente somos como un toro que no está acostumbrado al yugo y andamos irritables, resentidos por cada restricción que se impone en el cumplimiento de nuestros deseos. En otras palabras, cuando Dios no nos da lo que se nos da la gana, entonces nos resentimos, nos volvemos irritables. Pero la paciencia debe tener su obra perfecta. Es la prueba de nuestra fe la que produce paciencia. La fe real no se destruye por la demora de Dios, no, mis hermanos, sino que esa fe real sabe que Él espera y espera ser misericordioso. Por lo tanto, su poseedor está capacitado para esperar y esperar en silencio la salvación del Señor. Y cuando Él quiera responder esa petición, Él entenderá que era el momento justo cuando más lo necesitaba. Por ejemplo, cuando Elías oraba para que terminara esa larga sequía, le ordenó a su siervo que fuera a buscar el primer presagio de la lluvia venidera. Y cuando regresó diciendo: no hay nada, no ha llovido, ¿qué respondió Elías? Vuelve 7 veces. Él no le dijo: ya no vayas más, que el Señor no va a responder. Vuelve 7 veces. Así, mediante la prueba de nuestro fervor, la prueba de la fe y el desarrollo de la paciencia, nuestras almas están mejor preparadas para recibir y pueden incluso apreciar más la respuesta del Señor cuando se les concede. Pero no es solo eso, hermanos. No es solo eso para sí mismo que el cristiano busque ferviente y diligente y persistentemente la gracia de Dios, sino también para sus hermanos. ¿Cuánto pide usted por su hermano? ¿Con qué insistencia lo hace? Ahí realmente miramos lo egoísta que somos. Ahí efectivamente comprobamos la perversidad que todavía hay en nuestros corazones. El egoísmo de solo buscar e insistir perseverantemente para lo propio, mas no para lo del hermano. Esa es una de las razones por las que no nos referimos en el pasaje paralelo de Lucas 11, donde estas promesas que son divinas son precedidas inmediatamente por la palabra de uno que busca los panes en nombre de un amigo necesitado. La lección debería ser demasiado clara como para perderla, debido a que él personalmente no podía suplir la necesidad. Era medianoche, salió y suplicó otra vez en nombre de su amigo. ¿Y qué vemos inmediatamente después de esto? Cristo dice: pide en nombre de tu amigo, y se te dará.
Sed tan fervientes al pedir, tan diligentes en la búsqueda, tan insistentes en llamar a la puerta para que la gracia sea dada a vuestros hermanos y hermanas necesitadas en Cristo. ¿Cómo? Como si estuvieras buscándola para ti mismo. Así debe ser. Por eso al finalizar el pasaje, en el capítulo 12, que veremos más adelante en otros sermones, el Señor aclara y dice, ¿qué dice el Señor? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Hermanos, los hermanos, yo fuimos comprados con la misma sangre preciosa. Somos miembros de la misma familia. Y así tienen demandas apremiantes sobre nuestros afectos. Es decir, su necesidad de la gracia de Dios para limpiar, para iluminar, para fructificar, para santificar, es tan real, tan grande y tan urgente como la mía. Como la mía. Así que, en ese punto en el que fallamos tan lamentablemente, yo pregunto, ¿no es nuestra oración demasiado egocéntrica? Revise por un instante, hermanos. Revísese en su oración. ¿Es su oración egocéntrica? Y yo pregunto, ¿debemos sorprendernos entonces y extrañarnos de que esa oración egocéntrica sea tan ineficaz? Si me preocupo tampoco por el bienestar espiritual de mis hermanos y de mis hermanas en general, yo pregunto, ¿debo sorprenderme de que el Señor me niegue la gracia que busco para mi propia alma? Hermanos, ¿debo sorprenderme? Dios no premiará el egoísmo. Por eso Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí? Solo para mí, solo para mi familia, para mi propia iglesia y denominación, no, sino para todos los hijos de Dios que están en esta tierra. Y esto, hermanos, no de una manera meramente general y solo una vez a la semana, sino tan definida y diligentemente y fervientemente y constantemente como presento mis propias necesidades personales ante el trono de la gracia. De esa misma manera, de esa misma fuerza. Esta es una de las principales lecciones inculcadas por la oración que Cristo enseñó a sus discípulos. Por eso dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, danos, perdónanos, líbranos, en plural. En plural. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Eso es una enseñanza clara del apóstol Juan. Yo pregunto, ¿y cómo puede expresarse mejor nuestro amor que defendiendo su caso y implorando por ellos ante el trono de la gracia? Epafras, por ejemplo, siempre era un hombre que oraba por sus hermanos. Dice Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 12, Epafras, siempre trabajando fervientemente por vosotros en oración, para que estéis perfectos y cabales en toda la voluntad de Dios. Ojalá pudiéramos ser más como Epafras. De verdad que sí. Si cada miembro del pueblo de Dios clamara fervientemente, clamara confiadamente y diariamente al cielo,
en favor de toda la familia de la fe, para que las rodillas débiles pudieran fortalecerse. Hermanos, los reincidentes reclamados, las gracias vivificadas, las ramas infructuosas, aquellos predicadores medio muertos revividos, pronto deberíamos ser testigos de un montón de lluvia de bendiciones que descienden sobre esa viña seca. Ojalá pudiéramos ser más como Epafras. El Señor nos ayuda, hermanos. Ya para concluir, Dios no ha cambiado. Su brazo no se ha cortado. Las promesas de Mateo capítulo 7, versículo 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Están tan disponibles para la fe ahora como lo estaban en el día de Pentecostés. Son los afectos los que se han desvanecido. El estrado de la oración que ha sido discutido, llevado a lo poco, porque realmente, hermanos, parecemos que no tenemos por qué realmente pedir. Hermano, ¿cuántas veces oramos por la gracia? ¿Cuántas veces oramos, Señor, ayúdanos a orar? Ayúdanos a amar la oración. Ayúdanos a amar la lectura de tu palabra. Ayúdanos a que, por favor, no pasemos ni un solo día si estemos en tu presencia ante todo, con toda oración y súplica. Necesitamos recordar con frecuencia que las necesidades más apremiantes de nuestros hermanos también son las nuestras. Que el Señor nos ayude, porque así como deseamos, así como pedimos y se nos da, así como buscamos y hallamos, así como tocamos y se nos abre, de la misma manera debemos esforzarnos por pedir a nuestros hermanos. Cuán necesitados de la gracia de Dios estamos. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, pero al mismo tiempo te suplicamos perdón. Perdón por lo egoísta que somos. Perdón por lo negligente que hemos sido en oración. Perdón, Señor, porque solo vemos nuestras necesidades y no tenemos el suficiente amor para ver las necesidades de nuestros hermanos. Ayúdanos a concientizarnos. Ayúdanos a dimensionar estas verdades. Que ojalá nuestra oración y nuestra más urgente súplica sea siempre: Señor, ayúdanos a orar. Oh Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.